Esta mañana vamos a meditar en la palabra, en un pasaje que tiene que ver con el llamamiento y cómo Dios llama a cada hombre, a cada individuo en el momento oportuno, de acuerdo no solo al cronos, a nuestro calendario, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, sino al kairos, al tiempo oportuno y específico que Dios tiene para usar esas vidas, esos dones y esos talentos que Él ha depositado en estos hombres. En particular, honrar a nuestros pastores que esta mañana están aquí con sus familias y agradecerles su entrega, su esfuerzo. La entrega no solamente, hermanos, nosotros vemos algunas horas el servicio que ellos hacen, quizás los domingos acá o los miércoles o en un salón de clases o dando consejo, pero es una entrega de sus vidas, de su agenda completa, de aquellos sueños que un día de niños o de jóvenes tuvieron y que lo han entregado al Señor y que lo entregan también a nosotros como iglesia. En el siglo V, San Agustín, a él se le atribuye esta frase, dijo: el hombre sin Dios no puede y Dios sin el hombre no quiere. Esto nos llama a reflexionar de cómo Dios ha querido en su misericordia utilizarnos a nosotros para traer el mensaje de la reconciliación. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9 lo dijo de otra manera. Él habló expresando: somos colaboradores de Dios. Y nuestros pastores y todos aquellos que servimos en algún área del ministerio nos constituimos en colaboradores de Dios. Imagínense qué privilegio más grande. El ser las manos, el ser los pies, el ser la voz, el ser las vidas que Dios va a usar para reflejar su amor y para traer esperanza a la humanidad. Pero no podemos dejar de lado, en primer lugar, que Dios es el que llama, que Él es el que prepara y Él es el que respalda a aquellos a los que ha llamado. Quizá nosotros, si nos dieran un currículum de las personas a las que se debería nombrar para servir en un ministerio, para dirigir un grupo o para nombrarlos como pastores, pondríamos una gran cantidad de requisitos. Y no estoy diciendo que no sea bueno tenerlo. En todo lugar de gran responsabilidad es importante tener un perfil, una hoja de vida y sobre todo un testimonio de lo que ha sido la vida de las personas. Sin embargo, quiero que estudiemos algunos personajes y en particular uno de ellos que nos va a mostrar que en su soberanía Dios llama a quien Él quiere, en el momento que Él quiere, y lo prepara, lo respalda y lo capacita para cumplir la misión, que no es una misión humana, sino una misión divina, dentro del plan de redención que Dios está llevando a cabo desde la eternidad y hasta la eternidad. Quiero mencionar en primer lugar a este personaje, Jeremías. Jeremías, que fue llamado desde antes de ser concebido por su madre. En su soberanía, Dios, cuando le expresa el llamamiento a Jeremías, le dice: desde antes de que te formase te conocía, y cuando estabas en el vientre de tu madre yo te había consagrado para hacerte profeta a las naciones. Jeremías se veía a sí mismo, como muchos de nosotros y como quizás ustedes, hermanos pastores y los que servimos en diferentes ministerios, nos vemos. ¿Cómo? Yo, si somos incapaces, somos tan frágiles. Yo tenía mis propios planes, pero Dios le dice a Jeremías: yo te había elegido y te había apartado, consagrado para ponerte delante de reyes. Y Él lo capacitó y lo respaldó durante todo su ministerio. Juan el Bautista, recientemente escuchamos de él. Juan el Bautista también fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, apartado por Dios para cumplir un ministerio profético importantísimo: ser aquel que preparara el camino para la venida del Mesías Jesucristo y hacer volver el corazón del pueblo de Israel hacia Dios. Otro llamado interesante, Daniel, hermanos. Daniel fue llamado desde su capacidad intelectual, desde su preparación académica, a servir a Dios en altas posiciones de servicio, en gobiernos incluso no de Israel, sino en gobiernos extranjeros, en imperios, al igual que José en su tiempo allá en Egipto. Ahí Dios se dignó tomar jóvenes bien preparados, bien capacitados, muy inteligentes, como muchos de nuestros jóvenes, para que sirvieran al propósito de Dios en esferas de política, en esferas de gobierno. David, el rey de Israel, David fue llamado desde atrás del rebaño de las ovejas. Ni su padre se acordó de él cuando llegaron a ungirlo.
pero Dios lo tenía apartado y tenía un llamamiento, y desde atrás de las ovejas de su padre lo llamó para ser el pastor de Israel. Elías. No tenemos datos exactos de cómo fue el llamamiento de Elías, pero Elías Tisbita fue llamado como un personaje que vivía en una situación, en una ciudad llamada Tisbe, en la región de Galaad, una región árida, desolada, pobre, donde ni siquiera a estas alturas de la historia podemos decir a dónde quedaba. Insignificante, pero Dios también se dignó llamar a Elías para un ministerio profético poderoso. Y con su humildad, con su apariencia sencilla y con una ascendencia casi desconocida y de un lugar pobre y humilde, Dios lo usó poderosamente a través del mensaje de la palabra. ¿Y qué decir de Eliseo? Bueno, de Eliseo hay unos interrogantes. Creo que lo ven, bueno, ya nos adelantamos un poquito, pero Eliseo lo voy a dejar en paréntesis porque quizás es el que con el que más me identifico, y quizás ustedes, hermanos pastores, quizás se van a identificar con Eliseo más de lo que piensan, más de lo que piensan. Lo vamos a dejar para más adelante. Pero quiero que me acompañe al texto que vamos a usar esta mañana como base en el Evangelio de Mateo capítulo 11. Evangelio de Mateo capítulo 11, y vamos a leer del versículo 7 al 15. Gracias por ponerse de pie, por reverencia a la palabra del Señor. En este texto, antes de que terminen de encontrarlo y ponerse de pie, déjenme recordarles que Juan el Bautista está preso, está encerrado por orden del rey Herodes, y sintiéndose probablemente angustiado, quizá impaciente de querer ver la gloria del Mesías, de ver que las cosas cambien porque el Mesías ha llegado. Él ha visto el Espíritu Santo bajar sobre Jesucristo, lo ha bautizado, lo ha proclamado como el Cordero de Dios, y Juan, como profeta, está esperando que se manifieste con poder y autoridad el Mesías, pero no está viendo las cosas que él espera que sucedan. Y entonces envía a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? Como diciéndole: Jesús, ¿qué pasa? Necesitamos que te muestres como el Mesías y vengas a liberar a tu pueblo Israel. Y esta es la respuesta que Jesús les envía a sus discípulos y que nos comparte ahora a partir del versículo 7. Dice así: mientras ellos se iban, es decir, los 2 discípulos de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Tome asiento, hermanos, por favor. Aproximadamente 850 años atrás de este momento en el que estamos leyendo, Elías había sido llamado por Dios a cumplir un ministerio profético de confrontación contra la idolatría que existía en Israel en ese tiempo y la corrupción del rey Acab y la reina Jezabel. Su propósito y el envío, el mandato que Dios le había dado a Elías, siendo un hombre de una ciudad insignificante y desconocida, con una apariencia humilde y probablemente mal vestido, era llegar delante de los reyes, denunciar el pecado, denunciar la idolatría y la corrupción, y hacer volver el corazón del pueblo de Israel de Baal y de los dioses falsos a Jehová, el Dios de Israel. Como les decía al inicio, cualquiera de nosotros
para ir a hablar delante de reyes, para ponerse delante de personas que tienen influencia, riqueza, poder y dominio sobre naciones enteras o grupos de personas, quizá buscaríamos a alguien con un perfil muy distinto al de Elías. Pero Dios mira el corazón y no lo exterior. Dios llamó a Elías y lo envía con toda autoridad y lo respalda para ir a denunciar delante del rey el pecado. Y me va a acompañar al primer libro de Reyes, porque vamos a leer algunos versículos ahí rápidamente en el capítulo 17 para ver la aparición de Elías y su ministerio. Versículo 1, capítulo 17, 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. El ministerio de Elías fue un ministerio de choque, de confrontación, de hacer reaccionar al pueblo, de hacer reaccionar al rey mismo, para que abandonara la idolatría, para que abandonara la corrupción y se volvieran al Dios de la palabra y a la palabra de Dios. De igual manera, el ministerio de Juan el Bautista, de quien leímos en el Evangelio de Mateo, se caracterizó por lo mismo. A mí siempre me llamó la atención por qué Jesucristo y por qué las profecías decían que el Elías que habría de venir. El concepto de reencarnación no existe. Está dado para los hombres que vivamos una sola vez y después de esto el juicio. No existe la tal reencarnación y de ninguna manera este texto está hablando de eso. De lo que sí está hablando este texto del Evangelio de Mateo es de que esas características del ministerio profético, de choque, de denuncia que tuvo Elías, también lo tuvo Juan el Bautista. Porque él llegó para denunciar la corrupción del rey Herodes, para denunciar la hipocresía de los sacerdotes, de los religiosos de Israel, y para proclamar al Mesías, para que el pueblo de Israel volviera sus corazones a Dios y de esa manera preparar el camino para la obra redentora de Jesucristo. En eso hay una conexión entre Elías y Juan el Bautista, y por eso la palabra de Dios dice que este Juan era el Elías que habría de venir. La conexión de ellos destaca la unidad y la coherencia de la revelación de Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos, no son colecciones históricas de libros, uno separado del otro. Todos los libros tienen una continuación, un relato único que trata acerca de la obra redentora de Dios, y esa historia se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se sigue escribiendo esa historia de redención, y ahora su palabra está completa, pero a través de ella vamos conociendo lo que el Señor quiere. Los que Dios llama en el día de hoy y ha llamado como nuestros pastores y los que servimos en diferentes ministerios, al igual que en aquel tiempo, también han sido llamados por Dios. Y al igual que Elías y Juan, hermanos, ustedes están llamados a confrontar la corrupción de nuestro tiempo, la corrupción moral y espiritual. Ustedes, hermanos, con sus vidas y con el mensaje profético que Dios les ha dado como pastores, deben hacer volver el corazón de esta generación de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Ahora ya no van a batallar contra Baal ni contra Acera. Ahora les va a tocar batallar contra otros dioses. El intelectualismo, el egocentrismo, el materialismo, el escepticismo, se cree en todo y a la vez no se cree en nada, y el individualismo, donde cada persona está buscando su propio bien sin importarle los demás. Agregue usted todos los ismos que quiera, pero esos son los ídolos actuales de los cuales, con el mensaje poderoso y profético de la palabra de Dios, ustedes, hermanos pastores, deben hacer volver el corazón del pueblo de Dios, especialmente de las nuevas generaciones, de esas cosas a la palabra viva y verdadera de Dios, que sigue siendo viva, actual y eficaz el día de hoy, como lo fue cuando lo anunciaba Elías o como lo anunciaba también el profeta Juan el Bautista. Sin embargo, Elías y también Juan el Bautista eran hombres al igual que nosotros. No somos muy diferentes a ellos. Y si usted ve los primeros versículos que leímos en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, Dios le dice
apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete. Y uno pensaría que cuando uno es llamado por Dios para servir, todas las cosas van a salir bien. Tú vas a amonestar al rey y el rey te va a decir, sí, sí, qué bueno que Dios te mandó, ¿verdad? Y te va a obedecer. Tú le vas a dar un consejo a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo y te va a decir, sí, gracias por dirigirme. Tú le vas a decir a los jóvenes, deja eso, dedica más tiempo a lo que es productivo, a leer la palabra de Dios, a arreglar tu vida y deja la vagancia. Sí, sí, te va a decir. No, hermanos, no necesariamente va a pasar eso. El rey Acab y Jezabel no escucharon la palabra profética de Elías. Los sacerdotes allá en el tiempo de Juan el Bautista y Herodes tampoco escucharon a Juan. Es más, estaba en la cárcel en ese momento porque no querían escucharlo. Les molestaba que les predicara la palabra que venía de parte de Dios. Y seguramente, hermanos pastores, ustedes van a tener que confrontar muchas situaciones donde, a pesar de que con toda la pasión, la entrega y el amor de Dios compartan consejos de sabiduría divina, la gente no va a querer escuchar y probablemente va a rechazarlos y probablemente hasta los va a aborrecer, como aborrecieron a Elías y a Juan el Bautista también. Y esto causa, humanamente hablando, una tristeza, un dolor de no poder ver el fruto que uno quisiera que sucediera. Porque como siervos de Dios estoy seguro que ustedes anhelan ver vidas transformadas, personas entregándose a Jesucristo, ministerios creciendo y fortaleciéndose, una iglesia en unidad, adorando y sirviendo a la comunidad y siendo luces y sal en medio de esta generación. Pero a veces, hermanos, las cosas no suceden como ustedes lo tienen pensado o lo desean en lo más profundo de su ser. Juan el Bautista estaba angustiado en la cárcel, sabiendo que la espada estaba casi por caer sobre su cuello, esperando la manifestación gloriosa del Mesías, pero no estaban pasando las cosas como él esperaba. Y Elías tuvo que salir a esconderse, a huir a un arroyo en medio de las montañas rocosas para que no le quitaran la vida. Y eso nos muestra que en medio del propósito divino, de medio de ese llamado que sin duda Dios tiene para sus vidas, su humana debilidad, su humana incapacidad, el Elías tisbita, el Juan vestido con vestiduras sencillas que vivía humildemente en el desierto, se hace presente en la vida de los siervos de Dios. Y nos vamos a sentir incapaces y quizás se van a sentir débiles y se van a sentir que a lo mejor no está pasando lo que esperaban que sucediera. Y lejos de que la iglesia crezca y se multiplique, a veces hay conflictos internos y divisiones. Pero Dios los ha llamado, hermanos, no lo duden. Y Dios les ha llamado para traer el mensaje profético de Dios, aunque así no le guste a los que están a veces dentro del cuerpo de Cristo. Ustedes están llamados a proclamar la verdad de Dios, esa espada aguda de dos filos que penetra el corazón, los pensamientos y discierne todas las intenciones y los pensamientos del alma. De eso se trata y no de otra cosa. No se trata de hacer sentir bien a nadie, no se trata de complacer a las multitudes, se trata de complacer a aquel que los llamó. Si uno está a favor de ustedes, que sea Dios y no que seamos los hombres. Pero hermanos, también Dios en esa confrontación, en ese choque, no les va a dejar solos y no les ha dejado solos. Quiero que me acompañe a 2 Corintios capítulo 12, porque el apóstol Pablo también nos anima con algunas palabras y les anima a ustedes, hermanos, en medio de a veces de ese desánimo, de ese cansancio que puede haber en lo duro de la labor ministerial. 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, está hablando Pablo de su ministerio, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, ustedes están buscando el propósito de Dios. Ya no se trata de planes humanos, no se trata de un
proyecto en un calendario. Eso es importante y yo estoy de acuerdo en que debemos tener un programa, debemos tener un propósito, una visión, una misión, actividades, correcto. Pero eso no es lo más importante. Puede ser que muchas de esas cosas jamás se lleguen a realizar y aún así va a ser el propósito de Dios llevar adelante a su iglesia y llevar sus vidas como instrumentos para traer instrucción y dirección a la vida de la iglesia. Porque cuando Elías sale de la presencia del rey Acab y le toca huir, tiene que ir a esconderse a Querit, y Dios lo manda al seminario de la soledad, al seminario de la escasez, al seminario donde él tiene que estar aislado, escondido, probablemente con temor de que sea encontrado y asesinado por el mismo rey de Israel. Y quizá ustedes en algún momento de su vida también se han sentido solos, quizá se han sentido desanimados. Quizá lo duro de dejar muchas cosas, de la pérdida, del dolor, de perder aún a hijos e hijas en este ministerio, les ha causado esa sensación que quizás en algún momento tuvo Elías y a lo mejor Juan el Bautista también. Y preguntarse, ¿qué hago aquí solo? ¿Tiene sentido esto de entregar mi vida y entregar a mi familia y sacrificarlos a ellos y sacrificar mi tiempo y mi futuro y mis bienes para estar en el arroyo de Querit, viviendo en la soledad, a veces en la gran escasez y a veces sufriendo las consecuencias de lo que Dios está llevando a cabo, juzgando a algunas naciones, algunas sociedades, algunas congregaciones, a veces como le tocó a Elías sufrir las consecuencias de la sequía que él mismo había profetizado? Y a veces nos toca pasar por las consecuencias también. Pero en medio de esa soledad en el arroyo de Querit, Dios le mostró su cuidado y Dios le proveyó medios sobrenaturales para guardar su vida, y los cuervos lo alimentaban y nunca le faltó nada en medio de la soledad y la escasez. Después lo mandó al seminario de Sarepta a ser cuidado por una viuda que solamente tenía un tiempo de comida para ella y su hijo y luego morir. Y Dios le dice a Elías, vas a ir a ese seminario a aprender cómo yo proveo a través de otras personas. Y muchas veces esas personas están igual que tú, gran necesidad, gran angustia, gran escasez, pero a través de ellos te voy a proveer. Y no me dejarán mentir, hermanos, cómo Dios a través de otras personas, a través de otras familias, les han ayudado, les han provisto, les han dado no solamente bienes materiales, alimentos, sino ánimo, amistad. Han dedicado tiempo para compartir con ustedes y decirles, adelante, adelante hermano Pablito, siga adelante con su familia, adelante Germán, adelante Ricardo, y todos los que servimos en diferentes ministerios. Dios usa personas que tampoco están totalmente realizadas y también están luchando con sus propias situaciones de crisis, pero están dispuestas también a ser instrumento de Dios para cuidarles a ustedes y para que puedan vivir el día a día, no asegurado toda la vida, pero el día a día bajo el cuidado de Dios. Pero Elías también fue mandado al seminario de la cueva de Oreb. Más adelante en la historia, no tenemos tiempo para leer toda la historia, pero invito a que lea la historia en el primer libro de Reyes, del capítulo 17 en adelante. Y ahí en la cueva fue la cueva del desánimo para Elías. Yo no sé si ustedes algún día han llegado a decir esas palabras que Elías dijo, pero es increíble que un profeta con una palabra tan poderosa que Dios siempre respaldó, después de derrotar y humillar a 450 sacerdotes de Baal, después tenga que huir despavorido a esconderse a una cueva por la amenaza de la reina Jezabel y pedirle a Dios aún que le quite la vida, porque no veía ninguna esperanza. Él se sentía que estaba solo y era el único que había quedado, y se sintió desanimado y había perdido la visión del ministerio profético que Dios le había encomendado. Pero ahí, en esa cueva, Dios se le mostró. Dios se le mostró de diferentes formas, consolándolo, alimentándolo, cuidándolo y luego llamándolo nuevamente a su presencia en la puerta de la cueva, manifestándose el viento, el terremoto, toda la fuerza de la naturaleza, pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en el silbido apacible. Y hermanos, cuando ustedes se sienten solos, desanimados, que quizá han perdido la visión,
vayan a la puerta de la cueva de la soledad. Hagan lo que hizo Elías. Y en ese seminario de la cueva, Dios les va a hablar en el silbido apacible. Pero para eso tienen que estar en quietud. Y cada uno de nosotros, hermanos, si queremos escuchar la voz de Dios, no podemos estar ocupados en tanta cosa, en el activismo, en nuestras ocupaciones diarias, en el trabajo, en el entretenimiento que nos quita tanto tiempo. Esta semana que viene, probablemente algunos, o la mayoría, vamos a gozar de alguna vacación. Tomemos un tiempo. Y ustedes, hermanos pastores, durante su vida, durante su agenda de cada año, aparten tiempos para estar a solas con Dios, porque es ahí donde Él les va a reafirmar el llamamiento y les va a hablar en ese silbido apacible para traerles esperanza, para traerles reafirmación del llamado que Él les ha hecho. Pero Elías fue llamado no solamente en ese momento a cobrar ánimo, a recobrar la visión, sino a dejar un legado de autoridad, poder y gracia que ustedes, hermanos pastores, y todos los que tenemos el privilegio de servir a otras personas, también somos llamados a dejar un legado. Después de haber sido forjado en el seminario de Querib, de Sarepta y de la cueva, y haberse graduado ahí, Elías recibe de Dios al menos tres cosas. Y quiero que me acompañe de nuevo a ir al primer libro de Reyes, para que veamos lo que Dios le dio a Elías y le encomendó, y que quiero que quede, hermanos pastores, para sus corazones estos mismos elementos, lecciones que Elías nos enseña. Primer libro de Reyes, hoy vamos a ir al capítulo 19. Capítulo 19, y vamos a leer del versículo 7 al 9. Ya Elías ha huido, y ahora Dios envía a su ángel en el versículo 7 y le dice: y volviendo el ángel de Jehová por la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Ahora está allá en la cueva, esperando dirección, esperando recuperar fuerzas, recuperar la visión y recuperar energías para ver lo que Dios tenía preparado para él. Y aquí en este momento, vamos a seguir leyendo en el versículo 11, le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y esta es una pregunta importante en este día para cada uno de los que servimos a Dios, especialmente para ustedes, hermanos pastores. ¿Qué hacen de su vida, de su ministerio este día? Evalúen lo que hasta ahora el Señor les ha llevado a hacer. Búsquenlo en la soledad, en el silencio del silbido apacible, para que Él reafirme su llamamiento y para que Él también pueda confirmar lo que desea de ustedes en los años por venir, en la medida que van desarrollando su vida, su ministerio, y a lo mejor su ministerio se va acercando al final, así como le pasó a Elías. Miren el versículo 15 lo que dice: y le dijo Jehová, y aquí está lo que Dios le da: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios, en primer lugar, fortaleció el ánimo, la fe y la visión de Elías, asegurándole su presencia, haciéndole escuchar su voz. Y qué bueno que Dios nos hable en nuestro corazón en los momentos de desánimo, en los momentos en los que hemos tenido que perder, en los que nos hemos visto rechazados, hemos tenido que asumir el costo a veces de pecado de otros, como le tocaba a Elías en este momento.
pero Dios nos reafirma y nos fortalece con su presencia y al escuchar su voz apacible en nuestros corazones. En segundo lugar, Dios renovó la visión de Elías, asignándole tareas prioritarias, hermanos. Aquí no estoy diciendo que lo otro que hacía Elías no era importante, porque lo era, pero ahora Dios en el final de su ministerio le asigna tareas prioritarias. Y pónganle mucha atención a esa palabra, porque debemos aprender a vivir los días sabiamente. Y ustedes, especialmente como siervos de Dios, entender las señales de los tiempos, y que entonces Dios les reafirme el llamamiento a cumplir tareas prioritarias de este día en adelante. Y esto va relacionado con la tercera lección que Dios le dio a Elías y que nos comparte para el día de hoy. Le dio la instrucción de hacer un discípulo que lo sucediera en su ministerio, para que él se convirtiera, Elías, en mentor de este discípulo. Y qué importante es, hermanos, que podamos desarrollar en cada ministerio, especialmente en el ministerio pastoral, discípulos que como Eliseo vengan a continuar la labor que se ha desarrollado. La iglesia no existiera para el día de hoy si no se hubiera dado ese proceso de transferencia de vida, a través de la cual se instruye, se muestra, se demuestra y se comparte la fe hecha vida para los discípulos. Qué importante es que participemos en grupos pequeños, en seminarios, en los cultos, que tengamos amistades cristianas y que tengamos a nuestros pastores para que ellos se dediquen a ser discípulos y a enseñarlos la manera correcta de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí Eliseo se convierte en el discípulo de Elías, pero Elías se convierte en el mentor de Eliseo. Y ahora sí, hermanos, ahora sí vamos a descubrir cómo fue el llamamiento de Eliseo, porque como les repito, quizá algunos de ustedes o todos nuestros pastores y yo también me identifico con él en su llamamiento. Ahí mismo en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, vamos a ir un poquito más abajo, al versículo 19. Acompáñame, versículo 19 en adelante. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hermanos, el llamamiento de Eliseo es algo que realmente me sorprende, porque en aquel tiempo, al igual que en los tiempos actuales, habían en aquel tiempo escuela de profetas, y Dios bien pudo, entre todos aquellos alumnos que estaban en esas escuelas de profetas, llamar a uno de ellos para que sucediera a Elías en el ministerio profético. Pero en esa soberanía que no alcanzamos a entender de Dios, Dios le da instrucciones a Elías para que vaya a donde está trabajando Eliseo, un hombre que está ocupado, un hombre que está trabajando no solamente para sí mismo con su yunta de bueyes, sino que dice que él poseía 12 yuntas de bueyes. No sé qué le trae a la mente a usted esto, pero él no solamente era un obrero o un trabajador agrícola, que era la actividad productiva más importante de aquella época. Él era un empresario agrícola, hermanos. Tenía 12 yuntas de bueyes. Él no solamente proveía para sí mismo y su familia, sino que le daba trabajo a muchas otras personas. Y usted puede comprobarlo cuando dice que hace un asado y llamó y le dio al pueblo para que comiesen. Probablemente su hacienda era tan grande que toda esa región, ese pueblo, trabajaban para Eliseo. Y estaba bien ocupado y estaba siendo productivo. Y era un empresario que estaba ocupado en las labores que le correspondía hacer, pero seguramente tenía un corazón siempre dispuesto para escuchar la voz de Dios. Y no me dejarán mentir, hermanos pastores, que cada uno de ustedes fue llamado cuando estaban siendo productivos, cuando estaban ocupados en desarrollar trabajos.
oficios, profesiones. Particularmente conozco a nuestro pastor Germán desde hace, ¿qué? 35 años. No voy a decir más porque me voy a sentir más viejito. Pero iba a decir desde que era niño, pero no, no es cierto. No es cierto. Pero yo lo conocí a él y a su familia cuando era, bueno, es ingeniero, pero cuando eras empresario de la construcción. Y era un empresario exitoso, hermanos. Exitoso. No tenía 12 yuntas de bueyes, pero quizás tenías un par de tractores. Y no conocí personalmente a Ricardo, pero él también estaba siendo productivo. Era oficial de la Real Fuerza Aérea Salvadoreña, como dice. Y estabas haciendo tu labor, y bien. Ibas para arriba, como los aviones. Y el hermano Pablito, según me dicen, trabajaba en alcaldía. Y también tenía un trabajo y ocupaciones que le permitían suplir para su familia. Y de esos lugares, de esos trabajos, de esas empresas, el Señor, al igual que a Eliseo, les dice: hey, ustedes me van a servir. Y no sé a quién mandó con un manto, o no fue un manto, sino que fue un papel, o fue una servilleta, o fue una invitación a desayunar, y les puso el manto en las espaldas y le dijo: el Señor te llama a servir. Y siendo hombres ocupados, con responsabilidades, con familias, Dios los llama. Y ahí están. No sé si fueron a matar la yunta de bueyes y cocieron un asado para despedirse de sus amigos y de los trabajadores de sus empresas o de sus compañeros. Ojalá lo hayan hecho. Pero Eliseo estaba dispuesto a obedecer el llamado. Eso sí, me llama la atención que le dice: espérate, voy a ir a despedirme de mi padre y mi madre. Voy a ir a ofrecer un holocausto de adoración a Dios y voy a invitar a todo mi pueblo, a toda la gente que trabaja conmigo y que se beneficia de mi trabajo. Los voy a bendecir también celebrando esta comida y compartiéndoles el llamamiento que Dios me ha hecho. Y qué interesante, porque Dios nos llama cuando estamos ocupados, cuando estamos trabajando, cuando estamos enfocados en desarrollar aquello que creemos que ese es nuestro plan de vida, y de pronto Dios, en su soberanía, para algunos tiene un llamado que nos sorprende. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, quizá no podemos ser rebeldes a la voluntad de Dios, sino seguir lo que hizo Eliseo: matar nuestros bueyes, presentar un holocausto delante de Dios en adoración, despedirnos de nuestros padres, de nuestra familia, en el sentido figurado de que no vamos a seguir siendo los mismos, sino que vamos a dedicar prioritariamente nuestras vidas para servir al Señor. Y eso es lo que hizo Eliseo. Y tuvo que apegarse o pegarse a Elías. Y Elías, por orden de Dios, pegarse a Eliseo, haciéndolo su discípulo, pero volviéndose mentor de Eliseo. Y aquí, hermanos pastores y hermanos que sirven como encargados o líderes de ministerios, aquí hay una labor importantísima. Una de las labores más importantes es que ustedes sean mentores de alguien para llegar a desarrollarlo. Elías se convirtió en el mentor de Eliseo para enseñarle varias cosas. No tenemos mucho tiempo, pero quiero por lo menos 5 cosas que Elías le compartió de su vida, de su experiencia, de sus cicatrices, que le podía enseñar a Eliseo y decirle: sígueme, porque yo sigo a Jehová, Él me va a llevar pronto a su presencia, pero tú tienes que continuar. Y lo primero que le enseñó es humildad. Eliseo tuvo que aprender la importancia de la humildad para servir a los demás. Probablemente en su empresa agrícola, él daba órdenes, él daba instrucciones, él pedía cuentas a sus trabajadores sobre el rendimiento de la tierra. Él ordenaba que cuidaran a los bueyes, que recogieran las cosechas. Pero ahora, llamado en el ministerio, él tiene que tener una actitud humilde en donde le toca servir a los demás, donde le toca a él ser el siervo de los demás y no el dueño de la hacienda. Y esto tuvo que aprenderlo al lado de Elías, que había también pasado ya por los seminarios de la vida en donde Dios le había mostrado. Elías le mostró a crecer en la fe a Eliseo. La fe inquebrantable de Elías en Dios inspiró a Eliseo a confiar en la providencia divina. Eliseo seguramente estaba acostumbrado a tomar del fruto de la tierra
de sus cosechas. Su trabajo había sido siempre lo que le había dado la provisión para sus necesidades, la de su familia y la de su pueblo. Pero ahora va a tener que depender de Dios. Va a tener que aprender a ir a los arroyos junto a Elías para que de ahí Dios los cuide y los provea. Va a aprender que tiene que ir con Elías a donde la viuda, para que sea la viuda pobre la que comparta el alimento día a día con él. Ya no va a tener un inventario enorme en sus bodegas, sino que va a tener que aprender por fe día a día, paso a paso. Y eso es importantísimo, que ustedes como mentores nos lo compartan a los que venimos atrás. Ahí los tenemos que molestar. Dame tiempo. Reunámonos, comamos, platiquemos. Necesitamos mentores en nuestra vida. Eso es prioritario, hermanos, y tienen que apartarlo en sus agendas. Hermano Pablito, usted tiene seguramente a alguien a quien tiene que mentorear y enseñarle todo lo que usted ha pasado, y que valore todo lo que usted ha entregado y aún han sufrido como familia, para que vea cómo el Señor en medio de todo los ha sostenido con su gracia. Y ser ustedes ejemplo, y ser también Germán y Diana, Ricardo y Mónica, mentores de aquellos que vienen atrás y que necesitan crecer en humildad y fe. La perseverancia fue otra lección. A través de pruebas y desafíos, Eliseo desarrolló la resiliencia y la perseverancia. Ya no tenía que enfrentar las cosas de la misma manera. Ya no era como empresario, ahora era como siervo de Dios y como profeta. Perseverar. Un día las cosas no van a salir bien, un día te van a rechazar, un día vas a perder, un día te vas a ir a meter a la cueva desconsolado y solo, pero el siguiente día la voz apacible de Dios te va a animar, te va a consolar y te va a reafirmar para que sigas adelante y sigas proclamando el evangelio de la salvación. Elías también le enseñó a Eliseo los milagros. La presencia de los milagros de Elías profundizó la creencia de Eliseo en el poder de Dios. Y aquí hay algo maravilloso, porque cuando Elías se iba a ir al cielo, le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres que te dé? Porque no se le despegaba. ¿Qué quieres que te dé? Y Eliseo le dice: solo una cosa, doble porción de tu espíritu. Cosa difícil pides, le dijo Elías, pero te será concedida si ves cuando el Señor me tome en el carro de fuego y me lleve de su presencia. Y Eliseo perseveró y se le pegó a Elías sin parpadear y recibió doble porción de la gracia, del poder y del respaldo de Dios en su palabra profética. Tanto así que en los libros de Reyes, si ustedes cuentan, hay el doble de milagros de Eliseo de los que aparecen reportados de Elías. No estoy diciendo que así fue, porque probablemente muchos milagros no están ahí registrados, pero Dios respaldó y se mostró con gracia, con poder en la vida de Eliseo, obrando grandes milagros, resucitando muertos, haciendo flotar hachas, proveyendo alimento a las escuelas de los profetas, purificando comidas que estaban envenenadas. Todo fue respaldo de Dios a Eliseo. Y especialmente hay un momento significativo cuando Dios se lleva a Elías, queda el manto, Eliseo lo toma, está la escuela de profetas al otro lado del río esperándolo, y con el manto de Elías, Eliseo golpea el agua y cruza en seco al otro lado. Toda la escuela de profetas que presenció ese primer milagro dicen: hey, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elías ahora reposa en Eliseo. Y aunque no era de una escuela, no venía graduado de ningún seminario, no venía de ninguna universidad de teología, los estudiosos de la palabra, los profetas, reconocieron que Dios estaba apoyando y manifestándose ahora en Eliseo, cuando ven la manifestación de ese poder y de ese milagro. Por último, una lección más que Elías le enseñó como mentor a Eliseo es el servicio. Eliseo comprendió la importancia de servir a los demás con un corazón desinteresado. Su porción era Jehová. Su riqueza, su poder, su valor, su esperanza estaba solamente en Dios, en Jehová. Ya no esperaba lo que la gente le podía dar a él. Ya no esperaba fruto de las cosas materiales,
de lo que le correspondía a él como empresario. Ahora él estaba dispuesto a servir, a abandonar el arado y dedicarse a servir al Señor y a servir como profeta de Dios a la nación de Israel. Por lo menos estas lecciones, hermanos, debemos valorarlas, guardarlas en nuestro corazón. Como se lo dije, le invito a leer la historia completa y darnos cuenta de la manera soberana, extraordinaria, cómo Dios usó a Elías, a Eliseo, usó a Juan el Bautista en el espíritu de Elías con ese mensaje profético valiente, confrontativo, haciendo volver el corazón de su generación, de los ídolos, a Dios, de vivir del materialismo, de la desesperanza, a la esperanza eterna de Jesucristo. Y esa es la misión que el día de hoy continuamos haciendo y que Dios les ha encomendado, hermanos pastores. Ese es el mismo mensaje profético que Elías anunció, que Juan el Bautista también anunció preparando el camino de Jesús, y que ahora con el Mesías que ya vino, ustedes tienen que anunciar y proclamar. No hay salvación en otro, sino solamente en Cristo Jesús. Y no hay sabiduría divina que no venga de su santa palabra. Y esta palabra tiene vigencia el día de hoy y la va a tener hasta que Jesucristo venga y reine sobre esta tierra. No va a pasar ni una tilde, ni una jota de la palabra de Dios. Y ustedes, hermanos pastores, y todos los que servimos, estamos llamados por Dios con un llamamiento santo, eterno, para proclamar esta verdad al mundo, así lo quieran escuchar o lo rechacen. Y por último quiero dejarles un mensaje, un versículo muy hermoso para animarles, Señor, hermanos. Hebreos capítulo 13, vámonos ahí casi al final del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 13. Y dedicarles este par de versículos a ustedes en este día especialmente. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos pastores, hermanos, hermanas que sirven en diferentes ministerios, que Dios los haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. De eso se trata, de cumplir el propósito divino y de que ese plan de redención que Dios en su corazón ideó desde la eternidad se continúe desarrollando hasta la venida de Cristo.